4.874, mediante el cual se exoneran algunas transacciones de aplicar el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF. Sí. Su vigencia será de un año. En el artículo 5, por ejemplo, se exonera del pago el impuesto a operaciones cambiarias realizadas por personas naturales y jurídicas. 2. Pagos en bolívares con tarjeta de débito o crédito nacionales e internacionales desde cuentas en divisas a través de punto de pago debidamente autorizados, salvo los realizados por sujetos pasivos especiales. 3. Pagos en moneda distinta a la de curso legal en el país o en criptomonedas o criptoactivos diferentes a los emitidos por la República, realizados a quienes no están calificados como sujetos pasivos especiales. Y 4. Las remesas enviadas desde el exterior a través de instituciones autorizadas para tal efecto, y los adquirientes deberán presentar algunos recaudos. Se habla también de operaciones en la bolsa, y de eso queremos hablar nosotros esta mañana con Tamara Herrera. Es economista, es directora de Síntesis Financiera. Tamara, muy buen día, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, espero que bien la audiencia también. Tamara, oportuno recordar que son sujetos pasivos especiales, pero sobre todo la primera pregunta es, ¿esto que acabo de leer qué significa? ¿Es una prórroga? ¿Es algo que se mantiene? ¿Hay algo nuevo? ¿Cambia con respecto a lo que teníamos? ¿Cómo lo ve? No hay nada nuevo. Sí, la novedad es que había cierto suspenso por el silencio antes de la extensión, o sea, esas son las mismas actividades y transacciones que están exoneradas desde el momento en que se creó este impuesto sumamente dañino por lo demás. Pero no hay ningún cambio respecto a las exoneraciones. Más bien, yo creo que debiera haber una evaluación de ese impuesto. Es un impuesto que yo creo que ha sido pernicioso, regresivo, inflacionario y recesivo. Y creo, además, que no tiene ni siquiera el alcance recaudador que pretende tener, justamente porque la tasa es tan elevada que lo que promueve es una informalización o detiene los ánimos de emprendedores y promueve la elusión y la evasión fiscal. Y ahí en el fisco yo creo que las cosas, aquí es como el inverso del refrán. El que mucho aprieta, poco abarca. Si tú tuvieras una tasa de gravamen sustancialmente más baja, como 0,5% o 0,75%, como un impuesto al débito que es mucho menos engorroso, eso es una cosa que se distribuye más ampliamente, no es una intensidad ni está encadenado, que es la otra cosa perniciosa de este impuesto, que a lo largo del proceso, desde la primera fase de un proceso de producción hasta que llega al consumidor, está generando tributos de 3%, incrementando sobre todo uno sobre otro hasta el final hasta el precio final al consumidor. Entonces es inflacionario, es recesivo porque ha incrementado los costos enormemente, no es, a pesar del aparente poder recaudador, no lo es porque ha promovido la ilusión, la evasión, detiene la formalización, y eso lo que hace es que la economía formal sea la que cargue cada vez con una voracidad fiscal mayor, porque tienes un espacio formal más pequeño. Y además es un impuesto que fracasó en su objetivo fundamental, que era el de disminuir el uso del dólar y preservar el espacio del bolívar. Si bien muchas empresas se pasaron a hacer sus transacciones en bolívares para disminuir el impacto de este impuesto tan fuerte, el impuesto per se no ha logrado ese efecto a nivel total. O sea, ten en cuenta que en el dinero que circula en toda la economía, el 74% son dólares en efectivo que estarían sujetos a gravamen en cada uso de cualquier persona de cualquier nivel de ingreso. Y eso, al momento del impuesto, el peso específico de esa porción de dólares en efectivo en la economía estaba por el orden del 50%. Entonces, no has logrado tu objetivo, porque el objetivo de preservar el valor de la moneda y el espacio de la moneda está relacionado con la fortaleza de la economía y no con estos instrumentos que fungen como
disuasivos, coercitivos, y además eliminaron, o sea, no solo eliminaron, revirtieron el proceso de los factores de reanimación económica que tenía la dolarización. Es decir, eso de que tú puedes entonces negociar con más agilidad sin estar pendiente de cuál es tu expectativa cambiaria o la de tu contraparte negociadora, eso agilizó enormemente la actividad económica, y el impuesto vino a ponerle arena en los engranajes a toda la economía, además de los costos. Y además es tan confusa su aplicación que todavía hay doble tributación. Una persona que paga un impuesto o una empresa que paga un impuesto puede ser sujeto otra vez al mismo impuesto por el mismo desembolso, porque el contribuyente especial está obligado a retener. Entonces se niega él a pagar doble impuesto por la misma transacción, y el contribuyente, el recaudador especial, el contribuyente especial que hace las veces de receptor, entonces está incurso en una falta, porque no logra, y no es su papel fiscalizar eso. Entonces está sujeto a unas multas que son del orden del 500% sobre o sea, por donde lo mires, ha sido un impuesto contraproducente. Y encima, no entiendo por qué la superintendencia no termina de habilitar o revertir esa prohibición de transacciones y transferencias, incluso entre cuentas de un mismo banco. Entonces eso es, de nuevo, es otro factor de enlentecimiento, inoperancia, aumento de costos. O sea, no encuentro ni una sola arista a favor de esta decisión de este impuesto. Y sigue siendo, no es un error pasado, es un error presente. Es importantísimo reevaluarlo a cabalidad y con mucha sinceridad, porque la economía se está desacelerando y eso debiera preocupar a las autoridades. Es Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara, en la pregunta del para qué se hace o por qué se hace, en el considerando de la propia decisión se lee, y lo voy a citar textualmente: es política del Estado crear las condiciones económicas favorables para la vida de los ciudadanos, fortaleciendo el bienestar social a través del otorgamiento de beneficios económicos. Partiendo de ese considerando y entendiendo que no se alcance ese considerando solamente con un impuesto, el IGTF, ¿qué más tendría que estarse haciendo, Tamara? Bueno, ese considerando sirve para justificar, intenta justificar el impuesto en primer lugar, diciendo, bueno, este es un impuesto que nos va a permitir recaudar más y por lo tanto proveer más bienestar. Y como digo, yo creo que sería mucho mayor la recaudación si baja la tasa, porque se extiende el universo. Y las propuestas precisamente tienen que ir hacia ese lado. Ahora que se habló y por supuesto entró en un limbo de la ley de armonización, o sea, los impuestos llegan a unos niveles desordenados, sin parámetros racionales, exacerbados, califican y rayan en la depredación. Y si tú haces eso, esta economía lo fundamental que tiene que lograr es tener estímulos de crecimiento, y tú no logras eso excediéndote en la parte tributaria. Tienes que lograr que esta economía tenga más facilidad para crear empleo y moverse. El consumo está cayendo porque el sector privado ni el sector público se dan abasto para absorber más personal y pagarlo mejor. Sería mucho mejor estar incentivando la producción con una política tributaria un poco más sensata y más disposición a ese diálogo y corregir torpezas como esta de que no se puedan hacer transferencias. Es una cosa insólita. Es decir, todo el esfuerzo de las empresas está no en aumentar la productividad, sino en ver cómo no se les reducen los márgenes por estos aumentos de costos y tiempo que esto ocasiona. Tamara, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. A ustedes. Muy amable. Tamara Herrera, conclusión, para el que paga el colegio de sus hijos en dólares, a lo mejor a través de una transferencia, el que compra algo en la página de compra-venta, para las empresas, para las industrias, para los comercios, nada cambia a propósito de la publicación en Gaceta de esta extensión de lo que ya se había acordado. 6:47 minutos de la mañana, vamos con el panorama internacional. Planeta de